Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Así comienza el Salmo 73, uno de los salmos más impresionantes de la Biblia y, por qué no, más famosos que podemos encontrar. Ahora, ¿quién escribió este salmo y qué podemos aprender sobre él? Bienvenido y bienvenida a Personajes Ocultos de la Biblia. En el capítulo de hoy estaremos conversando sobre Asaf y 3 cosas que podemos aprender de su carácter. Quédate y conoce más en esto que es la alabanza de Asaf. Bienvenido y bienvenida a otro episodio de Personajes Ocultos de la Biblia. Los saluda su hermana en Cristo, Karen Zapata, y bueno, como les comenté hace unos minutos, hoy estaremos hablando sobre la alabanza de Asaf. Y bueno, comenzamos hablando de quién era Asaf, ¿listo? Entonces, podemos encontrar un poco de su historia en el libro de Primera de Crónicas. Ahí se nos narra que David puso sobre el servicio de canto a 3 hombres principales de los hijos de Leví. De los hijos de Coat, Leví tuvo 3 hijos. Bien, de los hijos de Coat colocó a Emán. De los hijos de Gersón, a Asaf, nuestro personaje del día de hoy. Y de los hijos de Merari colocó a Etam. Bien, un líder por cada hijo de Leví. El objetivo de estos 3 hombres y sus hijos y hermanos era mantener el altar encendido en adoración para Dios delante del arca del pacto, la cual representaba la presencia de Dios. Muy similar a lo que hoy día nosotros debemos hacer. Debemos estar siempre en una atmósfera de adoración, encendiendo constantemente nuestro altar delante de la presencia de nuestro Dios, que hoy día ya no es algo físico, no es representada por algo físico como es el arca del pacto, sino que se puede avivar en nuestros corazones en el momento que nosotros, por ejemplo, nos inclinamos a orar. Ahora, de estos 3 hombres, en el capítulo de hoy nos estaremos enfocando en Asaf. ¿Quién era? Y por supuesto, ¿qué podemos aprender de él? Entonces, Asaf tenía muchas características. La Biblia nos dice que era alguien de confianza para el rey David, uno de sus músicos principales, un hombre idóneo para el ministerio y para la obra de Dios. Este era un ministro al que Dios usaba grandemente, de tal manera que la Biblia dice que en la inauguración del templo, allá en tiempos de Salomón, no de David, sino en la inauguración del templo, él y los demás músicos estaban tocando cuando la gloria de Jehová llenó el templo, y tal fue la gloria que todos tuvieron que salir corriendo, tuvieron que salir del recinto porque no soportaron la gloria de Dios. Entonces, hablamos no de cualquier hombre, sino uno de los cantores más importantes del pueblo de Israel después del dulce cantor de Israel, que fue David, fue el rey David. Ahora, vámonos a la Biblia, ¿listo? Quiero que vayas y busques tu Biblia y que me acompañes al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 2 al 14, que dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto es impresionante. Esa era la inauguración del templo, y se estaban adorando, y dice la Biblia que la casa de Jehová fue llena de la gloria. Asaf era un hombre de ministerio, un hombre de búsqueda, y lo más importante, era un hombre que tenía la presencia de Dios en su vida y traía con su adoración la presencia de Dios a un lugar. No hablamos de cualquiera, hablamos de un hombre que podía mover el corazón de Dios para hacerse manifestar
en un lugar, en un recinto. Asaf además era un referente de adoración en Israel. En 2 de Crónicas capítulo 29 verso 30, la Biblia nos cuenta que el rey Ezequías le dijo a los levitas de su reinado, muchos años después de la muerte de Asaf, que buscaran y alabasen a Jehová con las palabras de David. Pero no se quedó solamente diciendo con las palabras de David, sino que dijo, y de Asaf vidente. Hablamos de que era un hombre que tenía ministerio, un hombre de búsqueda, un hombre que atraía la presencia de Dios, pero que también era un referente de adoración en el pueblo de Israel. ¡Qué perfil tan impresionante! Ahora, adicional a todo lo dicho, en la Biblia podemos encontrar que Asaf escribió 12 salmos que se atribuyen al salmista Asaf. El Salmo 50 y los salmos que van desde el capítulo 73 de Salmos hasta el 83. De estos hay algunos que tienen una gran probabilidad de haber sido escritos por él, mientras que hay otros como el Salmo 74, 78, 79, 80 y 83 que dan a entender que sucedieron después del cautiverio y destrucción de Jerusalén por los babilonios, y en este sentido lo más probable es que no los haya escrito él, sino los hijos de él. Ahora, los demás salmos serían de su autoría. Con esto en mente, entonces veamos 3 aspectos de la vida de Asaf de los que podemos aprender a partir de su alabanza y su adoración a Dios. Comencemos. Primero, él reconocía que el mejor sacrificio que le podemos dar a Dios es nuestra vida en alabanza. En el Salmo 50 leemos, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Qué bonito salmo, ¿cierto? En este Salmo 50, que es un salmo escrito por Asaf, Dios habla a través de Asaf a su pueblo Israel, diciendo que Él no está interesado en los sacrificios, pues al final todo está en su mano. Él dice, pues las aves, los animales, todo me pertenece. Ahora bien, en el verso 14 dice algo bien importante, y es que Asaf, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Asaf había entendido algo que Samuel le dijo a Saúl, diciendo que mejor es la obediencia que los sacrificios, y en este caso la alabanza y el serle fieles a Dios, que cualquier otra ofrenda que se le pueda presentar. Asaf lo entendió muy bien, y por eso dedicó su vida a que fuera una alabanza delante de Dios. Hoy día ya no sacrificamos animales, no sacrificamos a un macho cabrío, no sacrificamos a un becerro. Hoy día nosotros, como cristianos, nos presentamos como sacrificio vivo delante de Dios. Un sacrificio vivo, puro y agradable ante su presencia. ¿Por qué? Porque más que ofrendas, más que sacrificios, lo que Dios anhela es nuestra vida en alabanza, es nuestra obediencia como adoración, es nuestra fidelidad como aleluya, como una ofrenda de olor grato hacia Él. Así es que eso es lo primero que Dios quiere que aprendamos el día de hoy a través de la alabanza de Asaf. Más que sacrificios, Dios quiere nuestra ofrenda. Muchas veces como cristianos creemos que porque hacemos X o Y cosa, tenemos el cielo ganado. Tenemos la bendición de Dios de nuestra parte, porque ayunamos, porque ofrendamos. Sí, eso es importante y necesario hacerlo. Pero es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Y qué es esto otro? Es nuestra vida en obediencia, en fidelidad, en santidad, en pureza delante de Dios. Una vida en sacrificio vivo ante Dios y no ante los hombres. Muy bien, vamos entonces con el segundo aprendizaje que podemos aprender de la vida de Asaf. El segundo aprendizaje es que
Asaf aprendió a refugiarse en Dios, aun cuando veía el panorama totalmente oscuro y sin esperanza para él. Qué bonito. Asaf aprendió a refugiarse en Dios, aun cuando veía todo el panorama oscuro y sin esperanza para él. El Salmo 73, que fue el salmo que leímos al inicio de este capítulo, es uno de los salmos más famosos de la Biblia. En el verso 2 y 3 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él comienza este salmo con un duro panorama. Veía como aquellos que estaban alejados de Dios estaban siendo prosperados y él no. ¿Cómo es posible? Él se preguntaba seguramente, que este que no busca a Dios prospere y yo que estoy buscando a Dios, que estoy orando, que estoy leyendo la Biblia, que estoy yendo a la iglesia, que me estoy guardando para Dios y que además me estoy esforzando en las otras áreas de mi vida, no tenga eso que yo tanto anhelo y que tanto deseo? Ahora, esto no se quedó solamente allí, sino que él más adelante expresa algo bien importante. Salmo 73, verso 3 al 16 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, porque he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Aquí podemos ver esta lucha interna que tenía Asaf. No solamente estaba viendo cómo los impíos eran prosperados, sino que en un momento dado él llegó a pensar que en vano había hecho todo lo que había hecho para la obra y para la gloria de Dios. Dijo: en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pero después él mismo vuelve a recapacitar y a decir: es que si yo hiciera lo que ellos hacen, a la generación de los hijos de Dios yo engañaría. No puedo hacer esto. Y la Biblia nos enseña que él resolvió esta lucha interna, esta situación que pasaba y esta pelea interna que tenía en su mente y en su corazón, entrando en la presencia de Dios. En el mismo Salmo, verso 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y más adelante, en el verso 22 al 24 dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Él encontró la solución ante esa lucha interna que él tenía, y fue entrar en el santuario de Dios. Y hasta que entrando en el santuario de Dios comprendía el fin de ellos. Y es que la presencia de Dios fue el refugio que Asaf necesitaba. Y no solamente se refugió al final de esa lucha, no, sino que la Biblia dice en los versos 22 al 24 que él nunca se alejó de Dios. Aunque tenía luchas, aunque no sabía qué hacer, aunque no comprendía lo que vivía, él se mantuvo fiel en la casa de Dios. Asimismo, debemos hacer nosotros. Van a haber momentos difíciles que van a llegar a nuestra vida, situaciones que seguramente no vamos a entender y vamos a decir en nuestro corazón: no comprendo por qué esto sucede así o esto sucede de este modo o de este otro modo. Pero lo importante es que como Asaf nunca se apartó de la presencia de Dios, así nosotros tampoco nos apartemos nunca de la presencia de Dios. Que aprendamos en medio del tiempo difícil, de la dificultad, del problema, del dolor, del sufrimiento, aprendamos a refugiarnos en la presencia de Dios y a mantenernos fieles a Dios, aunque no comprendamos lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. En medio de la situación difícil, él permaneció fiel, él permaneció firme. Y eso es algo que nosotros debemos imitar. Aprender a estar firmes en la presencia de Dios, no importa lo que esté pasando. De hecho, Asaf termina este salmo con un texto impactante. Y es verso 25 al 28, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
Pero en cuanto a mí, qué bonito esto, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf cierra este salmo con una de las frases más impactantes. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, oh Dios, nada deseo en la tierra. De Asaf puedes aprender este segundo punto. Aún en medio de los tiempos difíciles, puedes permanecer. Ve a la presencia de Dios, refúgiate en la presencia de Dios. Ve hasta el santuario de Dios y allí Dios te va a mostrar cuál es el resultado de tu trabajo. Amén. Asaf nos enseña a través de su alabanza que nuestro refugio en el tiempo oscuro es la presencia de Dios. Muy bien, y el tercer punto, tercer aprendizaje que podemos aprender de la vida de Asaf es que una de las grandes armas del cristiano, o sea, una de las grandes armas que tú y yo tenemos ante lo que quiera venir, lo que pueda venir contra nuestra vida es la alabanza y el recordar las palabras de Dios. En el Salmo 77, que fue un salmo también escrito por Asaf, podemos ver que él nuevamente está pasando por un momento difícil y dice lo siguiente, Salmo 77, versos 6 al 9. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Se ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Él se preguntaba, ¿será que Dios me ha abandonado a mí y ha abandonado al pueblo de Israel? Y luego dice, en el verso 10 al 15, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues, me gusta esto, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio tu poder en los pueblos. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ante la desilusión y los ataques del enemigo contra nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra familia, la mejor arma que tenemos es la adoración a Dios y recordar lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Asaf decía en medio de este momento difícil, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Él lo primero que hizo ante este momento difícil fue acordarse de todo lo que Dios había hecho con él. Pero no se quedó allí, sino que él decía, las hablaré y las expresaré, las contaré a los demás. Porque ante el desagradecimiento, ante la quejabanza, ante esa queja constante delante de Dios, el mejor antídoto es la alabanza. Así que sientes que ya no adoras como antes, retoma tu adoración. Sientes que tu adoración ya no es genuina, vuelva a adorar con el corazón. Porque tu adoración hará morir el desánimo en tu vida. David lo dijo en otras palabras, oh alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es que hay momentos donde debemos hacer un par y hablarle a nuestra alma y decirme, Karen, bueno, ¿qué te pasa? Alaba a Jehová. Hay momentos donde debemos hacer un stop en el camino, detenernos en el camino para decirle a nuestra alma qué te está pasando. Ya no adoras como antes, ya no cantas como antes, ya no lees la Biblia como antes, ya no oras como antes. Necesitas volver a la adoración. Porque cuando nos alejamos de la presencia de Dios, llega la queja a nuestra vida. Y Dios no se glorifica en la queja, sino en la alabanza. A Dios no le agrada que siempre nos andemos quejando, sino que a Dios le agrada que aún en medio de la dificultad podamos levantar nuestros brazos y decir, Abba Padre, Señor, tú estás en control y yo confío en ti. Gloria a Dios, aleluya.
Que en medio del tiempo difícil de tu corazón salga un gloria a Dios, un santo, un Cristo vive. Oh, di santo, aleluya, tú eres precioso, amado mío. Pero no un ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí no? Cambiemos nuestra queja por alabanza y adoración, recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con eso dicho, entonces, cerramos el capítulo de hoy sobre Asaf, recordando los 3 aprendizajes que podemos aprender de él y de su alabanza. Primero, que el mejor sacrificio que le podemos presentar a Dios es nuestra vida en alabanza. Más que un carnero, más que un becerro, más que un sacrificio físico, es nuestra vida en fidelidad, obediencia y santidad para Él. Segundo aprendizaje del día de hoy es que Dios es nuestro mejor, nuestro único, el refugio perfecto para nosotros en medio del día malo. ¿Estás pasando por una situación difícil? Ve y refúgiate en Dios. ¿Te sientes solo y sola? Ve y refúgiate en Dios. ¿No sabes qué hacer? Ve y refúgiate en Dios. ¿No sabes qué decisión tomar ante la vida, ante las circunstancias de la vida? Ve y refúgiate en Dios. Las cosas en tu familia no están avanzando como quisieras que avanzaran. Hay problemas, hay dificultades con los hijos, hijas, esposo, esposa, nuera, suegra, suegro. Ve y refúgiate en Dios. ¿Bien? Y lo tercero que podemos aprender sobre la vida de Asaf es que el mejor antídoto ante el desánimo, ante la tristeza y ante el desespero es la alabanza y traer a memoria todas las cosas que Dios ha hecho por nuestras vidas. Y el mayor regalo que Dios nos ha dado es nuestra salvación. Con eso ya lo tenemos todo, la salvación y su presencia. ¿Qué más podemos pedir en esta tierra? Y cierro con esto. Asaf decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y digámosle a Dios: Señor, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y muy bien, así nos despedimos en el día de hoy, invitándote a que nos escribas en los comentarios cuál fue la característica de la vida de Asaf que más te ha llamado la atención a lo largo de su historia y sobre qué personaje oculto te gustaría que conversáramos en un próximo capítulo y en una próxima ocasión. Entonces recuerda compartir este video a quien creas tú que puede serle de bendición y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga y te guarde. Bye bye.